Ya. Comencemos, Hoy tía. día no habíamos visto porque no tuvieron inglés hoy día los chiquillos. Ah, ¿no tuvieron? Así que no nos habíamos visto en todo el día. Ya. Hola, tía. Hola, Juan Pablo. Hola, tía Abby. Hola, Uy, para los perdón, estaba en clase, por eso no te respondí. Ah, ya, no importa. Perdóname, Dan. Es que el Dante todos los días me dice, hola tía, ¿cómo está? No estoy con el celular ahí. Ya, chiquillos, vamos a comenzar. A los niños, hoy día no nos habíamos visto. De vernos una clase más, un día más. Y hoy día habla sobre una niña. Y yo sé que ustedes la conocen. Y han escuchado muchas veces hablar. Y es una niña que tenía una característica especial. Ella tenía fe. ¿Y ustedes saben qué es la fe? La fe es creer en algo que uno no ve ni puede tocar. ¿Ya? Esa es la fe. Y esta niña les voy a contar con sus papás. Y dice que durante un tiempo en el país donde ella, en el país vecino, donde ella vivía, y los soldados se la llevaron. A ella la eligieron para de un oficial del ejército que se llamaba Naaman. Yo creo que ahora ya saben por dónde va la historia, ¿no es cierto? La niña trabajó y se mostraba siempre contenta, a pesar de sentir nostalgia por su familia. Un día Naaman se enfermó de lepra. Ustedes saben que la lepra quedaba en la piel y eran unas heridas que su piel como unas llagas, y esta enfermedad se podía contagiar. Entonces, toda la gente que tenía lepra los sacaban incluso y los aislaban, ¿ya? Entonces era una enfermedad muy esos tiempos. Y la niña le dijo a la esposa de este oficial que le dijo que si el profeta de Dios que vivía donde ella vivía oraba por Naamán, él se iba a curar. ¿Se recuerdan cómo se llamaba el profeta de Dios? Yo sé que están muteaditos, pero yo sé que ahí saben que él llamaba Eliseo. Ya este profeta era el que sucedía a Elías. Ya después que Elías fue al cielo, siguió su ministerio Eliseo. Y este profeta estaba en esta tierra y es especial que yo sé que ustedes saben que tiene que ver con un río por ahí. Nosotros cuando contábamos la historia nos sumergíamos las veces que nada más se tuvo que sumergir. Pero esa va a ser tarea para la casa, que ustedes puedan buscar de segunda a los Reyes, el capítulo 5, ahí aparece la historia. Y dice, para terminar, dice, Naamán no conocía a Dios. Las palabras de esta niña. Fue allí y les voy a anticipar, pero ustedes pueden descubrir ahí leyendo el capítulo que les dije, no se curó. Así como esa niña, las personas que estaban enfermas, Dios las ama y las puede sanar. Nosotros en estos tiempos, una enfermedad que está afectando mucho a la gente y nosotros ir a veces temerosos por esto. Está bien, yo sé que es una enfermedad que a todos nos aflige, pero nosotros tenemos una confianza en el
a la vez son dos cosas que van ligadas. Tenemos la confianza en Él. También tenemos que ser cautelosos y cuidarnos a sí mismos. Ya tenía mucha fe en el Señor, y así como le dijo que profeta iba a sanar, así también Dios nos da la oportunidad de comunicarnos en la oración con Él, para que Él pueda resolver nuestras inquietudes. Niños, en estos tiempos es muy importante tener fe en Dios, porque Dios es el que nos da nuestro sustento, el que nos da, y todas las cosas vienen de Él. ¿Ya? Por eso, en esta tarde los invito que esta fe que a veces por los problemas puede verse disminuida, en esta tarde el Señor de la fe. Pedirle, orar al Señor, Señor, aumentanos la fe y depender siempre, estar confiados siempre en ti. ¿Ya? Vamos a cerrar los ojitos y vamos a orar. Padre Celestial que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por y porque tú nos recuerdas, Señor, que sin fe es imposible agradar, y que en estos tiempos a lo mejor nuestra fe puede ir disminuyendo. Esta tarde, Señor, queremos pedir que tú nos aumentes la fe para confiar siempre en ti, ver que la voluntad en nuestras vidas que tú tienes para cada uno de nosotros es. Quizás nosotros oramos y no vemos resultados, pero también sabemos que es porque el Señor es la perfecta, es lo que a nosotros nos va a hacer bien. Señor, por todas las bendiciones que tú nos das día a día, guárdanos, Señor, sé el que reine en esta clase y bendíganos en todo momento. Quédate con cada uno de los pedidos de los niños y así también, Señor, con cada una de sus familias. Todo esto de Jesús. Amén. Me sentía un poco que no los veía, no veía a nadie. Y ahora vamos a sacar su cuaderno y vamos a estar ahí atentos para la clase de hoy día, ¿ya? ¿Listo? Sí, recordarle a los chiquillos para que le avisen a las 6:30 está la clase, la reunión, ¿ya? Para que no se les vaya a olvidar que hoy día hay reunión. Sí. Ahora ya Pati va a seguir con nosotros. Sí, la reunión de hoy, sí, no se olviden. Igual lo vamos a recordar antes de terminar nuestra clase. Vamos a recordar todas las actividades que tenemos y algunas informaciones importantes, por lo demás. Así que no se desconecten, no se vayan antes que nosotros les demos toda la información. Para comenzar nuestra clase, yo quiero compartir con ustedes un video, ¿sí? Como introducción a la clase de hoy. Así que muy atentos. Déjeme que voy aquí inhabilitar las anotaciones y ampliamos la pantalla. Ahí sí. Ya. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer qué es un terremoto y por qué se produce. ¿Sabéis que el suelo que pisamos reposa sobre enormes placas rocosas parecidas a las piezas de un puzzle que se llaman placas tectónicas? Estas placas flotan sobre el magma, un material supercaliente que está en estado líquido o viscoso por su elevadísima temperatura. Estas placas tienen grandes fracturas llamadas fallas
Y es ahí donde se originan todos los movimientos sísmicos o terremotos. Y dependiendo del movimiento que realicen, producen distintos efectos. Cuando las placas tectónicas se desplazan en sentido contrario, tienen límites divergentes y el magma de las zonas profundas emerge hacia la superficie y cuando se enfría, se seca y forma suelo nuevo, como estas islas que veis aquí. Cuando las placas chocan unas contra otras, tienen límites convergentes y forman una zona de colisión que da lugar a nuevas montañas o cadenas montañosas, como el Himalaya o los Alpes. También puede producir volcanes y terremotos. Cuando las placas se desplazan lateralmente a lo largo de la falla, se llaman placas con límites transformantes y son las que provocan los movimientos sísmicos, ya que al chocar entre sí se friccionan y giran, provocando en algunas ocasiones terremotos catastróficos. Los terremotos pueden ser fuertes o intensos. Los más débiles apenas se notan, pero desgraciadamente algunos son muy violentos y causan verdaderos desastres, destruyendo edificios, carreteras, colegios. Ciudades enteras han sido destruidas por algunos terremotos. En un terremoto distinguimos dos partes: el hipocentro, que es el punto del interior de la Tierra donde se origina el terremoto, y el epicentro, que es el punto de la superficie de la Tierra directamente vertical sobre el hipocentro. En ese punto es donde el terremoto es más intenso y causa más daño. A los terremotos también se les llama seísmo y a las personas que los estudian se les llama sismólogos. En la Tierra hay más de 2.000 observatorios sismográficos que estudian y siguen muy de cerca los terremotos. De hecho, cada año se registran miles y miles de terremotos, pero la gran mayoría son tan pequeños que ni siquiera los notamos. El sismógrafo sismómetro es el instrumento que se utiliza para medir la intensidad de los terremotos. Fue inventado en 1842 por el científico escocés James David Forbes y mide las ondas sísmicas que provocan los terremotos. Con el paso del tiempo se han perfeccionado tanto que algunos son capaces de medir temblores de la Tierra tan pequeños como el que puede provocar Daniela saltando. ¡Mirad, mirad! Tiene gracia, ¿eh? Adiós, amigos. Hasta el próximo vídeo. Ah, y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. Ya. Qué importante lo que aprendimos hoy en este video, ¿cierto? Acerca de los terremotos. Pero hoy vamos a hablar acerca de los sismos, que son más suaves que los terremotos, es decir, así se le llama por la intensidad. Es decir, es un sismo hasta un cierto nivel de movimiento o fuerza de movimiento. Y desde un determinado nivel de movimiento en adelante ya pasa a ser terremoto. Saben que en Chile, en el año 1960, hubo un mega terremoto en la ciudad de Valdivia. Este megaterremoto tuvo magnitud de 9.5 de intensidad, o sea, de fuerza. Duró aproximadamente 14 minutos. Imagínense, 14 minutos moviéndose la Tierra. Se considera el más grande de la historia de la humanidad. Es decir, no ha habido ninguno mayor a eso en intensidad, en duración, en fuerza y en todo lo que provocó. Nuestra Tierra está, como lo vimos en clases anteriores, realizada de tal forma que estas placas se mueven, y aquí vimos en el video que cuando tiene un determinado movimiento y se rozan, ¿cierto? Esas plaquitas forman el sismo o terremoto, ¿ya? El día de hoy vamos a trabajar en la página 226 del libro.
226. ¿Ya? Vamos a trabajar en la página 226, al otro lado, ahí sí. Parece que lo escribí muy lejos. 226, ¿ya? Y yo se las voy a compartir también acá para que ustedes la puedan ver. Esta página comienza con el título Explico cómo se originan los sismos y tsunamis. ¿Ya? Tenemos aquí una noticia. Dice, terremoto de 8.4 grados Richter frente a Illapel provoca evacuación de todo el borde costero. Un fuerte sismo sacudió en horas de la tarde de este jueves la zona central y centro norte del país, lo que gatilló que el SHOA, después vamos a saber quién es el SHOA, emitiera una alerta de tsunami que obligó a la evacuación de todos los habitantes del borde costero del país. Y mi pregunta es, ¿por qué si el sismo fue en Illapel, que se encuentra en la parte cordillera de la costa, más hacia el interior, el movimiento generó que se tuviera como precaución el borde costero? Vamos a ver. Primero, letra A, pregunta, ¿qué entiendes por sismo, terremoto y tsunami? ¿Has vivido uno alguna vez? ¿O has vivido alguno? ¿Tú te acuerdas? A la edad que tienes, ¿te acuerdas de alguno? Yo creo que a lo mejor sismos sí han vivido ustedes, pero a lo mejor su recuerdo, a lo mejor eran tan pequeñitos ustedes que no se van a acordar de a lo mejor algún terremoto o algún tsunami, porque hace muchos años que no hay de esos. Yo que me recuerde, el año, a ver, la Emiliana estaba como en kinder, más o menos, no me acuerdo el año específico, pero ese que fue el más grande, que fue para el sur. Ese ha sido como el último más grande que nosotros hemos tenido. Y a lo mejor ustedes o eran muy pequeñitos o todavía no nacían, ¿ya? Porque fue más o menos hace... 2001, tía, parece que fue. ¿2001 fue? No, 2010. 2010 puede haber sido. 2010. El del 2010, el que fue para allá, que se llevó todo el mar se llevó todo un pueblito, que nosotros estuvimos ahí hace como 3 años atrás con la Emiliana y vimos toda la reconstrucción. No me acuerdo el nombre, pero... ¿En Copquecura? No. A ver, Antonia, a ver si la Antonia a lo mejor recuerda el nombre. A ver, Antonia, tú levantaste la mano. Antonia Aguilera, tú levantaste la mano, a lo mejor tú te acuerdas. Mi mamá me había dicho que en 2010 hubo un terremoto, pero no me dijo cómo era el nombre. Ese, el 2010, que se llevó todo un pueblito costero que está ahí el mar, y el mar entró y se llevó todo eso. Ese fue el último. En Dichato. Muy bien, tía Abby, gracias. En Dichato. Se llevó todo el pueblo de Dichato. Y saben que a lo mejor ustedes no lo alcanzaron a vivir porque fue hace 10 años atrás, y algunos de ustedes a lo mejor estaban en la guatita de la mamá, algunos todavía no estaban en la guatita de la mamá, otros recién estaban nacidos por los años que han pasado. Entonces, eso ustedes aún no lo han experimentado. Pero ante todo eso, siempre, chiquillos, hay que tener calma y tranquilidad, porque si nosotros nos desesperamos, si nosotros nos inquietamos, va a ser peor, porque no vamos a poder tener esa capacidad de reacción, ¿ya? Si Illapel se encuentra en un valle cordillerano, ¿por qué se habla o se habrá decretado la evacuación también del borde costero? Entonces, esa pregunta ustedes la tendrían que escribir, letra A, letra B y letra C, se completan en el cuaderno, y la próxima clase vamos a compartir estas respuestas, chiquillos. Entonces yo les voy a ir adelantando. ¿Por qué se decretó evacuación en el borde costero por este temblor
o por este terremoto de Illapel? Por la intensidad, por el grado, 8.4. Entonces, por lo general, mientras más fuerte sea, genera tsunami en el mar, ¿ya? Si es suave, no es tanto, pero al ser, fue 8.4, o sea, fue harto fuerte, ¿sí? Y la letra C dice que usted debe formular 2 preguntas que estén relacionadas con los tsunamis que a ustedes les gustaría tener como claro en relación a esta materia. ¿Qué preguntas se le vienen a usted a la cabeza en relación a los sismos, a los terremotos, a los tsunamis? Entonces usted formula estas 2 preguntas. Por ejemplo, hoy me gustaría saber qué placa es la que se mueve cuando genera un terremoto. Ustedes generan las preguntas, no es necesario tener la respuesta, pero ¿qué dudas tienen ustedes? Vamos a ver 2 conceptos que son esas 3 preguntas A, B y C, chiquillos, quedan de tarea para la próxima clase, ¿ya? En relación a lo que acabamos de leer y lo que usted ha vivido o ha tenido como experiencia. La Helen había levantado la mano primero. Helen, tú habías levantado la mano. Levanta de nuevo la mano para que me aparezca a mí aquí en mi pantalla porque te desapareciste otra vez. No te logro ver. Ya, aquí está. Ya, Helen. ¿Qué quería, usted te quería preguntar, aportar? Ya yo no tengo el libro. Ah, ya. Mira, no te preocupes, Helen. En algún lugar lo debes tener porque en el colegio no hay nada, pero lo vamos a buscar por internet y lo vamos a compartir por el WhatsApp para que quienes no tengan el libro lo tengan en digital, ¿ya? Esa es la única opción que podríamos darle porque al no estar en el colegio no tenemos cómo fotocopiar y entregarte la fotocopia, ¿ya? Que en el colegio eso hacíamos cuando estábamos en clase, ¿ya? Bien, Lidia. Iba a decir que yo también viajé cuando yo estaba en pre-kinder también viajé a Chiloé y a Dichato, estuve en varias partes del sur. ¿Ya? ¿Y todavía no había sucedido o ya había sucedido? Había sucedido porque en el 2015 porque habían partes donde había un lugar grande. Estaban reconstruyendo. Sí, y en la orilla del mar sabe que había como una casa y había como una chimenea así nomás. Quedó la pura pared de la chimenea. Claro. Sí, cuando yo fui hace 2 años atrás y estuve en Dichato, habían lugares en donde de nuevo, las personas volvieron a construir ahí, al lado de la playa, sus poblaciones, sus casas, y en algunos lugares habían, por ejemplo, así como puntitas de rejas de casa que las dejaron tal cual como el mar las dejó ahí, o pedazos de trozos de casa también, así, tal cual, como lo dejaron como un monolito. Tal cual quedó, pero igual sorprende el ver que a pesar que el mar entró, se llevó todo eso, la gente volvió a construir ahí mismo y confiados en que están ahí nuevamente en ese lugar. Raquel. Es que cuando hubo ese terremoto del 2010, mi mamá estaba embarazada de mí, tenía 4 meses y justo la semana antes había ido a Dichato. Ah, mira qué protección y cuidado tuviste tú y tu mamá. Muy bien, seguimos. El CHOA, sí, como concepto clave, Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada. Eso significa CHOA. Este organismo es responsable, entre otras cosas, de monitorear y decretar todas las alertas de tsunami. Es decir, cada vez que se mueve en la Tierra, ellos tienen que decretar si el movimiento genera tsunami, si no genera tsunami, dónde fue el epicentro, qué grado fue, etc. Acá dice sismo. Sismo es cuando 2 placas tectónicas se mueven una respecto de la otra, se traban y se produce acumulación de energía, la cual al liberarse repentinamente da origen a un sismo.
Los sismos corresponden a una vibración de parte de la corteza terrestre y se originan mayoritariamente en los límites convergentes de placas tectónicas. Tal es el caso de Chile, que se encuentra en la cercanía del límite convergente de entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. Un sismo tiene un epicentro y un hipocentro y un epicentro, los cuales se explican a continuación. Y esto vemos nosotros en la imagen, ¿ya? En la imagen. Tenemos la imagen aquí, ¿cierto? De la placa o de la capa de la Tierra que se partió producto de este sismo ya pasado o tirado a terremoto, ¿cierto? Y el epicentro es el punto en la superficie terrestre ubicado justo sobre el hipocentro, es decir, el epicentro, es decir, justo aquí, en este lugar, 5 kilómetros al norte de La Calera, por ejemplo, ¿cierto? Es ahí, en la parte superior, donde nosotros estamos, pero el hipocentro es hacia abajo, o el foco, ¿ya? Es el lugar de la corteza terrestre donde se produce, es decir, hacia abajo de la Tierra, es el hipocentro y el epicentro es acá arriba, en la parte geográfica donde está ahí el movimiento, ¿ya? Entonces, teniendo claro esto, nosotros ya podemos ir un poco visualizando, ¿cierto?, de lo que estamos conversando. Y tenemos dos cosas. ¿Cómo se mide la magnitud y la intensidad de un sismo? Para medir un sismo se emplean las denominadas escalas sismológicas, entre las cuales las más conocidas son la de Richter y la de Mercalli. ¿Ya? Aquí nos dice que la escala de Richter mide la energía liberada por un sismo, ¿ya? Designada como magnitud, y va desde 0 a 10. Ya, yo voy a dejar de compartir pantalla para conversar un poco con ustedes. Si dice que la magnitud de la escala de Richter va desde 0 a 10, y yo les conté que el de Valdivia en el año 1960 fue 9,5. Y el máximo y va desde 0 a 10. Imagínense que ahí estaba casi cerca del tope, del máximo, ¿cierto? Que era 10. Entonces, estuvimos cerca, ¿cierto? Muy cerca de lo que ahí se dio. Tía Mical, tía Abby, necesito que ustedes me abran los micrófonos, yo vuelvo al tiro y que los niños de los aportes que quieran dar. Ok. Ya, chicos, consulta. Nosotros hemos vivido durante todos los años que hemos vivido algunos sismos también en el colegio, ¿no es cierto? No recuerdo si ustedes ya estaban estaban chiquititos, que hubo uno justo a la hora que salimos del colegio. Y gracias a Dios, ese día salimos antes, pero era como a las 7 de la tarde, cerca del 18 de septiembre, estábamos preparando nuestra presentación y vino un terremoto Sí, verdad, no me acordaba de ese. No me acordaba de ese, tampoco me acuerdo el año, pero fue más acá del 2010, más cerquita. A lo mejor no recuerdo si la Catrín estaba levantando la mano. Sí, la Lidia levantó la mano, tía. Ella tenía algo. Pero ya habló la Catrín, cuando yo me paré estaba la Catrín con la mano arriba. ¿Ya habló la Catrín? No alcanzó a hablar Catrín. No alcanzó la Catrín. ¿Y a dónde se me perdió acá en la pantalla la Catrín? ¿Verdad? Me había olvidado yo de ese, pero ese tampoco fue así como tan fuerte como el que yo nombré del año 2010. Ya, parece que se le fue el internet a la Catrín.
A ver, Raquel. Raquel, ¿qué ibas a decir tú? Tía, yo sí me acuerdo de ese terremoto, fue el 2015. Ah, ya. Ahí estaban ustedes un poquito más El 15 grandecitos, de ¿cierto? septiembre. Sí, Claro, fue en septiembre. sí. Pero aún así, a ustedes les quedan varios años por seguir creciendo y experimentando estas experiencias. Lidia. También hubo uno en el colegio cuando hicimos una operación Daisy y la tía, ¿se acuerda que estaba la tía Mané, parece? ¿Ya? Y cuando hicimos la operación Daisy, después subimos arriba y empezó a temblar así, ¿se acuerda? Sí, pues sí. Miren, ¿saben qué? Mientras hemos estado en clases, han habido muchos temblores, solamente que ustedes ni siquiera se han dado cuenta. El único que percibía los temblores era el Dante, y el Dante decía, tía, está temblando. Entonces yo le decía, no, si son los camiones que pasan por la calle, para que ustedes no se asustaran, porque en realidad era tan suavecito que no ameritaba hacer una evacuación un poco más grande, ¿ya? Pero así que ustedes experimenten un terremoto como propiamente tal, es un terremoto, aún no lo han experimentado. Entonces vamos a continuar aquí con lo que yo les estaba mostrando de la pantalla de la página del libro. Entonces, les sigo contando que, entonces, como decía, que la escala de Richter mide la energía liberada por un sismo, es decir, se designa, designada como la magnitud, y en este caso va desde la intensidad de 0 a 10. Y yo les había dicho que el de Valdivia, el de 1960, ¿cierto? Había sido 9.5, o sea, estuvo casi en el máximo de magnitud. Por otro lado, la escala de Mercalli mide los efectos que un sismo tiene sobre la Tierra. Mide los efectos que un sismo tiene sobre las personas, sobre las construcciones y el terreno de un lugar específico, designado como intensidad. Y va desde 1, con número romano, a 12 grados de intensidad en número romano. Ahora, la intensidad es como la fuerza, chiquillos. Y saben que, por lo menos lo que yo siempre me he dado cuenta, que si tiene mucha profundidad el sismo, la escala de Mercalli es como suavecita, pero si el sismo está más cerca de la superficie de la Tierra, su intensidad en escala de Mercalli es mucho más fuerte. Es decir, mientras más profundo es menor, y mientras más cerca de la corteza de la Tierra, la escala de Mercalli es mayor. Nosotros estamos en un país que es sísmico. Por lo tanto, nuestra vida no debe tener muchas complicaciones producto de los sismos, porque nosotros ya debemos estar acostumbrados, ¿cierto? Hay muchos extranjeros, y a mí me ha tocado ver a extranjeros que se asustan mucho, porque ellos, incluso siendo adultos, nunca han experimentado, y acá en Chile comienzan a experimentar recién las sensaciones que tienen al vivenciar un sismo o incluso un terremoto, que no es la misma reacción que tenemos nosotros los chilenos, ¿cierto? Que a veces se está moviendo y, está temblando. Y así como con esa reacción, ¿cierto? En cambio, hay los extranjeros que nunca han tenido esa experiencia, aunque sea suavecito, se asustan igual, porque no saben qué es lo que pasa, o no están acostumbrados a ese movimiento de la Tierra, ¿cierto? Vamos a dejar hasta aquí nuestra clase. Vamos a dejar de tarea la letra A, B y C de la página 226 para que ustedes las respondan. La próxima clase las vamos a comentar, la próxima clase las vamos a conversar, las respuestas que cada uno de ustedes realizó. Y de manera voluntaria, no va a ser obligatorio, quienes quieran investigar más, ¿cierto? En la página 228, la que sigue,
¿Hay alguna información? ¿Hay informaciones sobre los sismos y los terremotos por si alguien quiere ahí investigar un poco más y leer un poco más sobre esto? ¿Ya? Si alguien quiere investigar y completar esta página, está en la libertad de hacerlo. No es obligatorio, ¿ya? Porque, mire, yo se la voy a mostrar. Esta de acá. Esta de acá. No es obligatorio, es voluntario. Acá arriba está la imagen, ¿cierto? Dice, en 1906 se produjo un terremoto que afectó a Valparaíso, principal puerto de Chile. La ciudad quedó reducida a escombros y tuvo que ser reconstruida casi totalmente. Ese fue en Valparaíso. Entre el año 1906 y en el año 1960, si usted encuentra algún otro terremoto, lo puede dibujar o escribir y anotar ahí de manera voluntaria, no es obligatorio, ¿ya? Y vamos a buscar acá arriba. Son terremotos que han ocurrido en Chile entre el año 1906 y 1906 y 2010. Y acá tenemos el que yo le hablaba de Valdivia. En 1960 se produjo el sismo más fuerte registrado en el mundo, 9.5 en escala de Richter. El epicentro fue en el mar. Con mayor razón se produjo el tsunami, ¿cierto? En las cercanías de Valdivia. El sismo vino acompañado de un tsunami que provocó una sucesión de enormes olas que arrasaron con la ciudad costera. Es decir, fue tan grande el movimiento, además que fue el epicentro en el mar, que generó muchas olas, las que llegaron y se llevaron ahí y se comieron parte de la ciudad, ¿cierto? Yo digo comieron porque pasó el agua y como que no dejó nada, ¿cierto? Abajo tenemos entre 1960 y el 2010 dos espacios más para buscar terremotos que han ocurrido entre esos 2 años. Y llegamos al año 2010 en un terremoto y posterior tsunami con epicentro en las costas sur del Maule, frente a Copquecura. Azotó las zonas centro y sur. El sismo tuvo una magnitud de 8.89 grados en la escala de Richter y se registra como el segundo más fuerte en la historia de Chile. Es decir, el primero más fuerte es el de Valdivia y el segundo más fuerte es este que estábamos comentando recién, ¿cierto? Que la Raquel dijo que la mamá estaba embarazada y había ido, justo antes de ese terremoto había ido para allá, para Dichato, y la Lidia que dijo que después, posterior a eso, ella anduvo por ahí y vio cómo quedó aquel lugar, ¿cierto? Es impresionante ver cómo este movimiento puede dejar la Tierra, pero como yo les mencionaba recién, nosotros somos un país sísmico y nuestro organismo, nuestro cuerpo, nuestra mente ya debe estar preparada para este tipo de movimientos. Y además, nuestro corazón y nuestra mente confiados en Dios, que Él va a cuidar en todo momento de nosotros. Vamos a dejar ahora sí hasta aquí nuestra clase. Y antes de finalizar, chiquillos, no se desconecten porque hay unas informaciones que tenemos que dar. Vamos a cerrar las manitos, vamos a cerrar los ojitos y le vamos a pedir a la tía Abby que nos haga la oración final. Ya, vamos a orar. Señor, porque en esta tarde, Señor, hemos podido aprender de todas las, Señor, y de las cosas que están en nuestro planeta. También, Señor, hemos los movimientos que a veces nos dan un poquito de miedo, pero también sabemos todo sobre tu soberanía, Señor, y todo lo que está en la tierra, creación tuya. Señor, gracias por todo lo que tú nos das a de la tarde, así también a los apoderados, a la tía Patricia, a la tía Mical, tú seas con ellos, guárdalos en todo momento, ayúdanos, Señor, para seguir día a día, Señor, con todas las cosas que tenemos que hacer. Estamos cansados ya, pero sabemos que estamos tomados de tu mano y que tú nos vas a ayudar. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Ya, muchas gracias, tía Abigail. Ya, vamos con algunas informaciones. Vamos en orden de fecha. El día de hoy, por favor, recuérdenle a los apoderados que a las 6:30 hay reunión del Centro General de Padres. El director va a dar informaciones importantes en relación a las fechas que se vienen de aquí hasta que salgamos de clases. Y la inspectora va a dar las fechas correspondientes a las matrículas. Así que es muy importante que los apoderados estén en esta reunión. También, otra cosa importante, el día de mañana a nosotros nos corresponde la sociedad de menores. Esperen un poquito. Ya, lo otro, mañana a las 6 de la tarde, a nosotros, el cuarto básico, nos toca la sociedad de menores, ¿ya? Así que los invitamos a todos ustedes para que se conecten. Grabamos una parte especial muy linda con los videos que logramos recopilar y que nos llegaron, así que están todos cordialmente invitados. Y la última información es que el lunes no vamos a tener clases de lenguaje. Queda libre para ustedes y ya no volveríamos a vernos en clases hasta el próximo miércoles, ya que el día martes es feriado. Así que ahí les traje un regalito para ustedes. Entonces ahora sí, celebren eso, celebren. Por eso lo dejé para el final, para que puedan celebrar. Entonces ahora sí, nos despedimos, que estén bien. No se olviden las reuniones. Chao. Y Chao, tía, que le vaya Chao, bien. tía. chao, chao, que estén bien. Tía. Dale. Tía. Chao, Tía. Dale. Tía Pati.